Le bendiga a todos rico y abundantemente, que la paz del Señor reine en nuestros corazones. Este mensaje lo titulo, como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 1 Corintios 7, del 8 al 11, el apóstol Pablo hablando, palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, dice: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El Señor manda que por medio del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tiene el don de continencia. El apóstol Pablo tranquilo andaba porque él no, es un don que Dios le dio, que ninguna mujer no iba a ser tentado por mujer. Las mujeres podían llegar y que atentarlo, pero no iba a causar ningún efecto de él, porque él tenía el don de continencia. Un hombre que podía vivir sin mujer tranquilo, servirle al Señor tranquilo. No había ningún tipo de temor en esa parte, ningún tipo de preocupación. Tenía el don de continencia. Entonces él manda que los que no tienen el don de continencia, que se casen, para que no te estén quemando. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice en su palabra, también en lo que es el libro de 1 Timoteo 3, 1 y 5. Porque ¿qué quiero que entendamos esto? Que la persona que le sirve al Señor, el Señor le manda primeramente que tenga familia, para poderle servir, que tenga familia. Dios es un Dios de familia. Dios constituyó desde el principio, desde el jardín del Edén, constituyó la familia. Hizo a Adán, hizo a Eva. Porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, desde un principio. Porque ya el Señor sabe que un hombre solo se pone muy ocioso. El hombre solo se pone a hacer cosas que no debe hacer y se sale de los límites. Por eso es que Dios es un Dios de orden. Dios sabía desde un principio, desde antes, de que el hombre necesitaba ayuda idónea, la pareja. Entonces dice en 1 Timoteo 3, 1, 5, por si acaso ustedes tienen algún pastor, o obispo, o sacerdote, o hasta el mismo papa allá de Roma, si no tiene estos requisitos, le digo la verdad, no tiene parte ni suerte con Dios. Porque Dios es un Dios de orden, y Dios lo que ha dicho se hará y se tiene que cumplir. Solamente los que tienen don de continencia. Y esa es mentira, que todos los pastores tienen don de continencia, pues. O sea, todos los evangelistas tienen don de continencia, todos los sacerdotes tienen don de continencia, todos los papas tienen don de continencia. Esa es mentira. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, 1 al 5. Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, o sea que tiene que tener hijos, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo repito de nuevo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que el Señor le está pidiendo como requisito tener su esposa, tener hijos, tenerlos en su dirección, tener un control en su hogar, saber gobernar con amor, con paciencia, con mansedumbre, saber gobernar ese hogar para poder empezar a servirle al Señor. Y tiene mucha lógica, porque hay veces que tú tienes que dar mensajes de familia, y si no tienes familia, ¿cómo tú vas a dar un mensaje? ¿Cómo tú vas a hablar de la familia si no la tienes? A veces tú tienes que dar un mensaje de amor de amor entre parejas. ¿Y cómo tú vas a dar un mensaje de amor entre parejas? ¿Cómo debe llevarse una pareja con otra si tú nunca la has tenido? Entonces aquí por eso es que titulé este mensaje: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mucha gente peleando, no, que no te metas con este, que no te metas con el otro. Yo no, es palabra de Dios.
Aquí el que se quiere enojar, que se enoje con papá. Porque esta es palabra de Dios, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo y lo que estoy profetizando yo ahora mismo. Porque el que habla la palabra de Dios profetiza, habla por Dios. Yo estoy hablando ahora mismo palabra de Dios. Y el Señor dice que como requisito, el hombre, si no tiene el don de continencia, tiene que casarse. Por eso es que hoy en día usted ve vamos a poner, que ha salido en las redes sacerdotes que han abusado de niños, pervertidos, homosexuales. ¿Por qué? Porque han puesto esa norma de que esa ley del celibato, cuando ellos son hombres que les llama la atención las mujeres, pero por la ley del celibato tienen que olvidarse de las mujeres. Y si te olvidas de las mujeres, tener mucho contacto con hombres, ahí es donde viene, y el espíritu de homosexualidad viene y entra en ellos y comienza a operar y se va creando una cosa. Entonces no podemos decir que y afirmar, decir que el pastor ese que está predicando allá es un hermano separado. No, veamos bien la palabra de Dios. ¿Quiénes están cumpliendo con los requisitos de Dios? Ninguna religión salva, para que sepan. Ninguna religión salva. Jesucristo no dejó ninguna religión. Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio a todas las naciones, y predicad el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesucristo dio un mandato, la gran comisión de predicar el evangelio. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Yo no soy pastor ni nada, pero me encanta la palabra de Dios, me encanta leer la Biblia, me encanta compartir las buenas nuevas, me encanta compartir lo que el Señor me enseña diariamente. Pero si tú no tienes un hogar firme, tú no tienes hijos, tú no tienes esposa y quieres servir al Señor y las mujeres te llaman la atención, no tienes el don de continencia, vas a quemarte, como dice el apóstol Pablo. Te vas a estar quemando a cada rato. Tu mente va a comenzar a trabajarte, tus pensamientos van a comenzar a maquinear cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque has querido seguir algo que va en la contranaturaleza. No va en la naturaleza de Dios, sino va en la contranaturaleza de Dios, en lo opuesto. Entonces, mi hermano, quiere servirle al Señor, cásese. Cásese. Si no tiene el don de continencia. Porque esa es mentira. Que voy a traer 50 pastores y los 50 pastores todos tienen don de continencia. Esa es mentira. Los apóstoles, el apóstol Pablo era el que tenía el don de continencia, que es lo que remarca la palabra de Dios, y lo remarca él mismo y lo afirma y le manda y lo exhorta a los discípulos y a los apóstoles que se casen. Pedro tenía a su esposa, porque la palabra de Dios ahí nos dice que Jesús sanó la suegra de Pedro. Jesús fue y sanó la suegra de Pedro. Y si tú tienes suegra es porque tienes esposa. Entonces Pedro tenía a su esposa. O sea que no puede decir alguien que no, que yo soy el sucesor de Pedro, y no tienes esposa, porque es si Pedro tenía esposa. Y el Señor mismo, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Dios, el gran yo soy, el alfa y omega, el principio y el fin, está diciéndolo en su palabra, hablando por medio del apóstol Pablo, de que el obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción y que gobierne bien su casa. Porque ¿cómo vas a poder administrar lo que tiene preparado la iglesia de Dios? Dice, ¿cómo vas a poder administrar la iglesia de Dios si no puedes gobernar tu hogar, tu casa? Entonces, mi hermano, ya es tiempo de que abramos los ojos. Por eso fue que le puse como título a este mensaje: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mucha gente por falta de conocimiento peleando con el hermano, peleando con el otro, pero es porque no escudriñamos la Sagrada Escritura y nos dejamos llevar por lo que nos dice un hombre. Y dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en otro hombre. La misma palabra de Dios lo dice. Por eso es que yo busco en la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Tenemos que mirar y meternos con Dios y que Dios nos dé revelación de su palabra. Ahora mismo mucha gente está como en el tiempo aquel, cuando le preguntaron los apóstoles: maestro, ¿por qué ellos le hablan en parábola? Y el Señor le dijo: para que aún viendo no vean y aún oyendo no entiendan. ¿Por qué? Van a quedar viviendo en su propia concupiscencia porque le ha gustado lo malo y a lo malo le han comenzado a llamar bueno. Y lo dice la palabra de Dios, que en los postreros tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero el Señor lo va a poner a caminar en su propia concupiscencia, ya que ellos no han querido salir de ahí, no han querido abrir los ojos, y los que conocen no han querido enseñarle la palabra de Dios como es, porque todos los sacerdotes de la Iglesia Católica saben la palabra de Dios como es, pero han creado un dogma, han creado una doctrina que no es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y ya la han convertido, que ya hasta se lo creen, hasta ellos mismos han terminado creyendo la mentira que han armado.
Por eso es que, hermano, yo le digo y les hablo siempre con la palabra de Dios y le busco los versículos bíblicos. Primera Timoteo 3, 1 al 5. Léalo, los requisitos para ser un obispo. ¿Un obispo qué es? Una persona que lidere, que lidere una congregación. Una persona que tenga ovejas, o sea, que tenga gente, la cual él va a enseñarle lo que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Una persona que viene siendo un líder en una congregación. Ese tiene que tener su esposa, tiene que tener sus hijos y tiene que tener su hogar. Y tiene que tener un hogar, ¿ve? Que la gente cuando vea dé buen testimonio. Porque también la palabra de Dios lo dice. Si nos vamos al 7, en primera de Timoteo 3, 7, también lo dice ahí. Que tenga buen testimonio de los de afuera, dice. Así que mi hermano, que tenga buen testimonio, la persona tenga esposa, si no tiene el don de continencia. Fácilmente tú te das cuenta si una persona tiene el don de continencia o no. Mucha gente no sé cómo no pueden detectar cuando ves a esas personas que están hablando de que la palabra de Dios y haciendo cosas que y los ojos se le viran por un lado y comienza con mucha mueca y se le ve la lujuria y todo eso. Es facilito detectar. Es facilito detectarle la lujuria en los ojos. ¿Ah? Es facilito que se detectan. Hermanos, lo hablo y lo digo de corazón. Yo también yo fui bautizado cuando niño, yo no tenía ni uso de razón ni nada. Y cuando vine me di cuenta que los niños no tienen que ser bautizados, si los niños no son pecadores. Es más, el Señor dice en su palabra, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y para nosotros entrar en el reino de los cielos tenemos que hacernos como niños. ¿Qué pasa con los niños? Los niños pelean con otros niños, al ratito están jugando nuevamente y se quieren y siguen jugando. Nosotros a veces peleamos con alguien y nos quedamos meses sin hablar, pero tenemos que volver a ser niños. Que cualquier cosa no nos haga enojar por mucho tiempo, sino que lleguemos y nos reconciliemos con aquellas personas que tuvimos algún tipo de situación, algo contrario, alguna discusión o algo, y lleguemos y hablemos y quedemos en paz. Eso, tenemos que ser como niños. Así que ya saben, pues. Eso de bautizarse recién nacido, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lo demostró, bautizándose a los 30 años. A los 8 días de haber nacido, María y José lo llevaron al templo a presentarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar y presentarle al Señor nuestro hijo. Aquí tengo a mi hijo, Señor, para que lo guarde, lo cuide, lo proteja, lo guíe, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, pero tú sí puedes hacer todo, Señor. Si tú nos cuidas a nosotros, yo sé que lo cuidas a Él, pero que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. Esa es la otra, que se haga tu voluntad. No podemos decirle al Señor, yo decreto, yo declaro, yo esto. Porque el Señor no tiene que estar diciendo amén. Nosotros tenemos que llegarle con humildad al Señor y decirle, Señor, que se haga tu voluntad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando en el Getsemaní, que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es la perfecta, mi hermano. Ya saben, hermanos, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo tiene que ser irreprensible. Marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en su sucesión, que gobierne bien su hogar, porque ¿cómo vas a poder administrar la iglesia de Dios si no puedes administrar tu propio hogar? Que Dios me lo bendiga en nombre de Jesús y que la paz del Señor reine en nuestros corazones. Aleluya.